Listo. Bueno, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Si se ve ahí, se ve el ángulo recto, es ahí arriba. En el vértice B, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar la altura de este triángulo con respecto al vértice B. Para trazar la altura en GeoGebra voy a hacer acá la función en construcción, voy a poner perpendicular, o sea, perpendicular al lado opuesto y que pase por el punto B, ¿no? Que es la altura que yo quiero determinar. Voy a trazar el punto de intersección entre el lado AC y la perpendicular, y le vamos a poner otro nombre, vamos a ponerle M, no porque sea el punto medio, pero le ponemos M, porque sí. A esta línea la vamos a ocultar, y vamos a trazar un segmento que sería la altura, ¿no? Y la altura también conforma un ángulo recto, ¿no? Si lo hacemos, a ver si visualizamos el ángulo. ¿Dónde está acá? Ángulo. Tenemos el ángulo CMB, que también es de 90, y tenemos el ángulo BMA. ¿Sí? Y ahora vamos a sacar el puntito M para afuera. Así se ve. Bien, ahora, ¿esa altura qué hizo con este triángulo? Me hizo otros dos triangulitos más, ¿no? ¿Y cómo son esos dos triangulitos? También son rectángulos. También son rectángulos. Y no solamente son rectángulos, también van a tener algo en particular con respecto al triángulo. Dos lados en común. ¿Eh? Sí, van a tener un lado en común, sí. ¿Qué más tienen en común? Que son suplementarios. Un ángulo, ¿no? Un ángulo también en común, con el triángulo más grande, o sea, distintos ángulos, distintos lados. Entonces, ¿qué otra relación les parece que puede tener con respecto al triángulo más grande? Ahora vamos a... Y parece ser un tercio del triángulo mayor, del original. ¿Cuál es el tercio? No sé. La mitad de ABC. No sé. A ver, vamos a ver. Vamos a ver A ahora. simple vista nada más. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Si yo trazo... vean, acá tenemos el triangulito. Si yo trazo la altura, ¿no? Y acá estaría el punto M. O sea que me quedaría primero el triángulo ABC, que es el más grande. Tengo el triángulo AMB, ¿no? Por un lado, este triángulo AMB, el triángulo BMC. ¿Sí? Veamos. Este triángulo, veamos el triángulo AMB. El triángulo AMB, bueno, tiene un lado en común, pero tiene un ángulo en común con el triángulo ABC. Y a su vez, el triángulo ABC, que tiene un ángulo recto, el triángulo BMC también tiene un ángulo recto, ¿no? O sea que tiene dos ángulos iguales. ¿Se entiende eso? O sea, el triángulo más grande, el ABC, con el triángulo, el AMB, tiene dos ángulos que son iguales. Este ángulo que tienen en común y un ángulo recto. Entonces, el medio ángulo B sería igual al ángulo C. Claro. ¿Y cómo sería ese triángulo AMB con respecto al ABC? Si tiene dos ángulos iguales. Igual. ¿Podría ser semejante? Es semejante. Es semejante. Muy bien. O sea que el AMB va a ser semejante con el ABC. O sea, este simbolito significa semejante. O sea que si yo digo que el lado
como para ver una cuestión. A ver, veamos. En el triángulo ABC, ¿cuál es la hipotenusa? A ver. En el ABC, ¿eh? A ver. No, AC, perdón. AC. Y en el triángulo AMB, ¿cuál es la hipotenusa? AB. O sea que, AM. claro, yo puedo decir, por ejemplo, que el lado AC es igual, o sea, la hipotenusa del triángulo más grande es igual a K por, o sea, AB, que es la hipotenusa del triángulo más chico, ¿no? Del AMB. O podría decir que, por ejemplo, ¿cuál es si yo tomo en el triángulo más grande, AB sería el cateto adyacente al ángulo A, ¿no? O sea, AB es el cateto que es adyacente al ángulo A. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo A en el AMB? AM. AM, o sea, AM. puedo decir que es igual a K por AM. ¿No? ¿Se entiende eso? O sea, Sí. la constante va a ser la Sí, misma sí, pero para cualquiera de los lados que compare. Ahora veamos el otro triangulito, el BMC. Tiene un ángulo en común, el otro ángulo, ¿no? Con el triángulo más grande. ¿Y qué más? Los dos tienen un ángulo recto. Ujú. O sea que tiene dos ángulos iguales. Si tiene dos ángulos iguales, Son por semejantes. criterio de semejanza de triángulos, el BMC también va a ser semejante con el ABC. ¿Sí? Ujú. Ahora, si el AMB es semejante con el ABC y el BMC es semejante con el ABC, también estos dos van a ser semejantes entre sí, ¿no? Sí. Ahora, si yo comparo los lados del triángulo más chico con el triángulo más grande, la constante no va a ser K, va a ser otra letra, ¿no? Otro valor. Pero también puedo expresarlo así, ¿no? O sea, por ejemplo, la hipotenusa en el más grande dijimos que era AB, ¿no? No, AC. Perdón, AC, y la hipotenusa en el AMB, ¿cuál sería? AC. No, en el BMC BC. es BC sería, BC. ¿no? BC. O sea que sería, no sé, un K' por BC, por ejemplo, ¿no? Y así podemos hacer con todos los lados. Bueno, ahora, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? O sea, por el criterio, no, vimos que por criterio AA, ¿no? Era por criterio AA, ¿no? Por criterio AA, ángulo, ángulo, ¿se acuerdan que con saber dos ángulos iguales de dos triángulos podíamos decir que eran semejantes? Por el criterio AA de semejanza de triángulo podemos decir que AMB es semejante con ABC y BMC es semejante con AB. Ahora, analicemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar de vuelta, por ejemplo, el AMB con el ABC, ¿no? Dijimos que el ángulo que era, por ejemplo, la hipotenusa del triángulo más grande, ¿cuál sería? AC. AC, ¿no? La hipotenusa del triángulo más grande. Decimos que AC, y la hipotenusa del triángulo AMB dijimos que era AB. 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 ¿No? Eso va a ser igual a K, ¿no? Si yo lo hago. Ahora, si yo hago el cociente entre las hipotenusas de los triángulos, va a ser cociente entre su lado homólogo también, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo como homólogo, si yo digo que AB es el del triángulo ABC, ¿no? El lado AB es el que es adyacente al ángulo A, ¿no? ¿Cuál dijimos que era el adyacente al ángulo A del AMB? Es este, AM, ¿no? AM. AM, o sea que Sí. AB va a ser igual a AB sobre AM, ¿no? O sea, veo que se quedaron callados. Vuelvo para atrás. La hipotenusa del triángulo más grande sobre la hipotenusa del triángulo más chico, o sea, porque la hipotenusa va a ser el homólogo, ¿no? O sea,
Si son semejantes, hubo una homotesia y un movimiento que me transformó el uno en el otro, o una composición de varios movimientos. ¿Se acuerdan que dijimos que una semejanza era el producto de una homotesia por un movimiento, o por una composición de varios movimientos, ¿no? Sí. Entonces, si Sí, sí. AMB es semejante a ABC, hubo una homotesia y una composición de varios movimientos que me transformó uno en el otro. No importa cuáles fueron, ¿no? Ahora, el transformado de AC, que es la hipotenusa en el más grande, va a ser AB, que es la hipotenusa en este, ¿no? Y el transformado de AB Sí, sí. en el más grande, que es el cateto adyacente al ángulo A, va a ser el cateto adyacente al ángulo A en el más chico, ¿no? ¿Se entiende? Que es AM. Ahora, si yo hago hipotenusa sobre hipotenusa, tiene que ser igual a adyacente al ángulo A sobre adyacente al ángulo A. Del más grande sobre el más chico, del más grande sobre el más chico. O sea, respeto la posición, ¿no? Si arriba puse el más grande, abajo voy a poner el más chico, ¿sí? Eso vamos a tener Sí. por un lado, ¿sí? Ahora analicemos el otro triángulo con el más grande. Lo mismo, la hipotenusa del más grande dijimos que era AC, ¿no? La hipotenusa del BMC, ¿cuál es? BC. BC. Eso va a ser igual a, si yo tomo BC, que es el cateto adyacente al ángulo C, ¿no? BM. BC sobre S. ¿Cuál No, es el sobre C. adyacente al ángulo C en el BMC? C. Bueno, SM o MC. ¿SM o MC? MC vamos a poner. ¿Sí? O sea, esto me va a dar K y esto me va a dar K', ¿no? Por ejemplo, o sea, esto va a ser igual a K y esto va a ser igual a K'. ¿Sí? Ahora, hagamos acá el producto de los extremos, por el producto de los medios, ¿no? Si yo tengo, esto va a ser igual a AC por AM, es Igual a B al cuadrado. Por AB. a B por AB es AB al cuadrado, ¿no? Ujú. Y hagamos lo mismo en el otro. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. AC por MC es igual a BC por BC, que es BC al cuadrado. Sí, claro. Ahora, estas dos expresiones las vamos a sumar. ¿Sí? Por este lado me va a quedar AC por AM más AC por MC, y de este lado me va a quedar AB cuadrado más BC al cuadrado, ¿no? Si yo extraigo factor común, AC... Porque se supone que están semejantes entre ambos. No, son cosas así. Esto es para demostrar la semejanza entre los dos triángulos menores. Ahora vamos a ver qué llegamos. Tengo AC acá, y AC acá voy a sacar AC, ¿no? Y me va a quedar AM más MC, ¿no? Y acá me queda AB cuadrado más BC cuadrado, ¿sí? AM más MC, ¿a qué es igual? AC. AC. O sea que acá tengo AC y AC por cuadrado. AC, es AC cuadrado, es igual a AB cuadrado más BC cuadrado. ¿Y de qué estamos hablando acá? Del triángulo original. Sí, del triángulo original. Pitágoras. Hipotenusa De es igual Pitágoras, al es el teorema de Pitágoras. catetos. Y ahí llegamos, o sea, deducimos. ¿Se acuerdan que al principio me decían, utilicemos el teorema de Pitágoras para todo? Era una cosa así, ¿no? Más o menos. Bueno, recién ahora lo van a poder Sin demostrarlo. Claro, sin demostrarlo. Recién ahora lo van a poder utilizar. Bueno, a ver, tengamos un triángulo rectángulo. Si yo tengo el triángulo siguiente, a ver por acá. ¿Está?
¿no? Tengo AB, quiero hacer un triángulo rectángulo, voy a tener que trazar la perpendicular acá, y hacemos después un polígono, trazamos un triángulo, ¿no? Que coincida. Y ahí tenemos un triangulito rectángulo. A este lo... No, no me quedó rectángulo. Vamos a hacerle vuelta. Tiene que quedar sobre la... Ahí está. ¿No? Y para cerciorarnos, vamos a ver el ángulo acá. O si no, a ver dónde se mueve. Se mueve siempre sobre la perpendicular, entonces está bien. Ahí. Si yo empiezo a hacer homotesias, o sea, supongamos, elijo un vértice cualquiera, el vértice A, y empiezo a hacer homotesias de este triángulo. Hacemos el triángulo con respecto al vértice A, ¿no? Por ejemplo, le ponemos 1,5, ¿no? Y obtengo otro triangulito más. Si vuelvo a hacer otra homotesia con respecto al vértice A, y le pongo 1,2, por ejemplo, obtengo otro triangulito, ¿no? Ven que todos, o sea, esto me va quedando siempre sobre la misma semirrecta. Este y este, ¿no? O sea, puedo hacer todas las homotesias que yo quiera. Si hago, por ejemplo, de vuelta otra homotesia, con respecto al vértice A, y le pongo 1,3, por ejemplo, pum, y obtengo otro triangulito. Ven que todos me van quedando, o sea, es como que los lados es que se van prolongando, ¿no? Como pareciera que queda todo una sola semirrecta, por ejemplo, que va de A a C, C', o sea, los puntos C, C', C segunda, C tercera, me quedan todos alineados. Y los puntos B, B', B segunda, B tercera, me quedan todos Y serían alineados. paralelas el último lado. El único que me queda, claro, los que serían paralelas serían estas. BC, B', C', Claro, el último lado. B segunda, C segunda, B tercera, C tercera, esos me quedan paralelas. ¿Sí? Y el punto A son todos puntos dobles, ¿no? O sea, como que el punto A me queda fijo ahí. Y lo que siempre se va quedando es este angulito, que no me va a importar la medida, pero bueno, va a quedar la medida ahí. Este angulito es el que queda siempre, es el que tienen todos en común, ¿sí? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Voy a salir de acá. Y vamos a ver lo siguiente. Si yo analizo este triangulito, o sea, solamente lo divido en 3, o sea, pero estos pueden seguir habiendo más triangulitos más para allá, ¿no? Veamos lo siguiente, o sea, los triangulitos estos son todos semejantes, o sea que yo voy a decir que el lado AB, ¿no? Va a ser igual a K por A', perdón, el lado AB va a ser igual a, si yo multiplico por una constante al lado AB me va a dar A', AB', perdón, ¿no? AB', por ejemplo, ¿no? Si yo multiplico por otra constante, K', por ejemplo, AB, me va a dar A B segunda, ¿no? Si multiplico por otra constante, me va a dar así. Ahora, si yo multiplico por K a C, ¿no? Por ejemplo, me va a dar lo que es AC'. Si lo multiplico por K' a AC, me va a dar el AC segunda, ¿no? Si multiplico por K al BC, por ejemplo,
me va a dar B'C', ¿no? Y si lo multiplico por K', por ejemplo, al BC, me va a dar B segunda, C segunda. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Ahora, supongamos que yo hago los siguientes cocientes. Por ejemplo, hago AB sobre AC, por ejemplo, ¿no? Perdón, vamos a hacer AB' sobre AC'. Eso va a ser igual a AB por K, Segunda. ¿no? AB por K sobre AC por K, ¿no? Esto se me va y me queda que es igual a AB sobre AC. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, BC, perdón, P', C' sobre A'B', ¿no? B', C' dijimos que era K por BC, ¿no? O BC por K. Y AB' es AB por K. por K. O sea que esto se me va y me queda que es igual a BC sobre AB, ¿no? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, o sea, fíjense, si yo sigo haciendo, voy a obtener que siempre las proporciones entre los lados de los triángulos más grandes siempre van a ser igual a las Una proporciones de constante. los lados del triángulo original. ¿Sí? Si yo hago AB sobre BC, va a ser lo mismo que AB' sobre B'C', por ejemplo, ¿no? O va a ser lo mismo que A B segunda sobre B segunda C segunda, ¿no? Y así, o sea, yo voy a tener todas esas proporciones. Ahora, lo que se mantiene en estos triángulos, que lo único que se mantiene fijo, es el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces yo voy a, en un triángulo rectángulo, ¿no? Nosotros decimos que, por ejemplo, un triángulo rectángulo tiene si yo tengo este ángulo alfa acá, este sería A, B y C, ¿no? O sea, siempre que se mantenga este ángulo alfa, ¿sí? Si yo hago la división entre AB sobre BC, va a ser siempre la misma, por más que sea más grande, más chico, ¿sí? Entonces, en un triángulo rectángulo, nosotros, los lados tienen nombre, ¿no? O sea, esta sería la hipotenusa, ¿no? Esto sería un cateto, y este es otro cateto. Pero si vamos a tener en cuenta un ángulo, vamos a llamarlos, depende el ángulo que yo quiera, o sea, quiera tener como referencia. O sea, este va a ser el cateto adyacente a ese ángulo. Es adyacente a alfa, y este sería el cateto opuesto a alfa, ¿no? Voy a seguir en la parte. ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? Sí. Sí, sí. Voy a hacer un dibujito. A, B y C, y este era el ángulo alfa. A este lo llamamos la hipotenusa, lo voy a abreviar con la letra H. Este va a ser el cateto adyacente a alfa, este va a ser el cateto opuesto a alfa. Bueno, si yo hago siempre la división del cateto adyacente
por ejemplo, sobre la hipotenusa, y alfa es constante, siempre el valor me va a dar lo mismo. Entonces, esto de los griegos lo sabían. Sabían que si yo mantenía un ángulo constante y hacía, por ejemplo, la división entre el cateto adyacente y el opuesto, siempre me iba a dar el mismo resultado. Esa proporción, a esos tipos de proporciones se las llaman razones trigonométricas. Antes había una tablita de valores, o sea que si sabían que si tenía un ángulo tal, el triángulo siempre que dividía el cateto adyacente sobre la hipotenusa me iba a dar un resultado aproximado. Tenían tablitas con 20.000 millones de valores de ángulos y sus valores, y hoy lo podemos hacer tranquilamente con la calculadora. Bueno, a eso se lo llamó el coseno de un ángulo, del ángulo alfa en este caso. ¿Sí? El coseno siempre va a ser el valor del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si yo divido siempre, por ejemplo, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, El seno. y claro, siempre va a ser el mismo resultado, a eso se lo llamó seno. El seno de, por ejemplo, el ángulo alfa. Y el cateto opuesto sobre el cateto adyacente Tangente. es la tangente. Muy bien. Axel, ¿no? Sí, profe. Y se abrevia así. O sea, esto sería coseno. Esto se lo llama seno. Esto se lo llama tangente. ¿Sí? Y la abreviatura, o sea, la operación queda, el cos es coseno, sen es seno, aunque la calculadora aparece como sin, ¿no? La calculadora aparece así, sin. Y la tangente, la abreviación es TG, pero en la calculadora aparece como tan. ¿Sí? Y esto es lo que se llaman las razones trigonométricas. Hay una historia de un tal Eratóstenes del siglo 200 y pico antes de Cristo, que midió la circunferencia de la Tierra usando razones trigonométricas y propiedades de ángulos alternos y esas cuestiones. Por ejemplo, o sea, si yo... bueno, supongamos que esa es la Tierra, ¿no? O sea, en esa época Eratóstenes sabía que la Tierra era redonda, ¿sí? Entonces hizo las siguientes especulaciones. Él quería medir la circunferencia de la Tierra y se las ingenió. Él sabía que en una ciudad determinada, tal día, en el solsticio de verano, o sea que el sol daba justo sobre esa ciudad, en un pozo de agua no proyectaba sombra, o sea, quiere decir que los rayos del sol daban justo sobre ese pozo de agua, ¿no? Sí, es verdad. Y en otra ciudad, él sabía la distancia que había hacia esa ciudad, no me acuerdo las distancias, después les paso más información sobre eso si quieren, hay unos videitos piolas que están muy buenos. Él sabía la distancia hacia otra ciudad, y en esa ciudad había un poste dado, yo no sé si lo puso él o si estaba ya ahí o era una torre, no sé qué, en la que él suponía que si los rayos de luz eran paralelos, o sea, acá esta sombra se iba a proyectar acá, ¿no? La sombra sobre esa torre, ¿sí? No es tan así el tema de los rayos de luz, pero bueno, o sea, igualmente así todo, él pudo aproximar bastante lo que era la medición de la Tierra. Lo que hizo fue lo siguiente, dice, bueno, si yo puedo calcular el ángulo este que está acá, ¿no? El ángulo que da la sombra con respecto al poste, ¿sí? O sea, ese ángulo va a ser el mismo que está hacia el centro de la Tierra. Profe, ¿ese era Hiparco o algo así? Eratóstenes. No, por... Eratóstenes. Estos ángulos van a ser iguales por ser alternos entre paralelas, ¿no?
Si él sabía este ángulo y sabía esta distancia, ¿no? O sea, él pudo calcular que este ángulo era 7,2 grados aproximadamente, ¿no? O sea, 7,2 grados acá, que es aproximadamente un 50avos de la circunferencia, ¿no? O sea, 7,2 grados, una cierta distancia, o sea, 360, o sea, es una regla de tres simple, otra distancia, ¿no? O sea, lo que hizo la distancia esta la multiplicó por 50 porque sabía que 7,2 es una 50ava parte de 360, ¿sí? O sea, la distancia esta la multiplicó por 50. Ahora, ¿cómo calculó este ángulo? Bueno, con razones trigonométricas. Aunque también decían que habían otros métodos de medición, ¿no? Y esto es 7,2 grados, ¿no? Y la altura del poste la conocía, o sea, esto no lo conocía, ¿no? Pero conocía la altura del poste, y conocía la sombra, o sea, lo que tenía era el cateto opuesto, acá, y acá tenía el cateto adyacente. Entonces sabía que la tangente del ángulo alfa, o sea, este sería el ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, esas dos medidas las conocía, él después veía qué ángulo era el que le correspondía a esa proporción, y de esa forma calculó el ángulo. Y en el siglo, o sea, hace más de 2200 años atrás, dio una medida bastante acertada de lo que era la circunferencia de la Tierra.